Pedimos a nuestro Padre Celestial en esta preciosa mañana que unja poderosamente con su Santo Espíritu a nuestro hermano William Soto Santiago y a cada uno de nosotros, los que estamos aquí, y a los que están a través de internet, nos abra el entendimiento, nos abra las Escrituras para comprender su palabra en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos, amén y amén. Y ahora con nosotros nuestro apreciado amigo y hermano, el reverendo doctor William Soto Santiago. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también los que están a través de internet o del satélite en otras naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión en que conmemoramos la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén, leemos en el capítulo 21 de San Mateo, versos 1 en adelante, donde dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba, diciendo: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, o a Jerusalén. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, o en Jerusalén. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. En esta escritura nos dice que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, o sea, para que se cumpliera la escritura. La escritura de la cual
se hace mención aquí es Zacarías y el pasaje es Zacarías capítulo 9, verso 9, donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta es la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento con relación a la venida del Mesías en un pollino, hijo de asna. Esta escritura se cumpliría en la vida del Mesías, y en algún momento de la vida del Mesías se cumpliría esta escritura, como todas las demás escrituras o profecías que hablaban acerca de la venida del Mesías. El Mesías príncipe está prometido en Isaías capítulo 53 como el siervo del Señor para hacer un sacrificio vicario. El sacrificio vicario del Mesías sería en favor de todos los hijos e hijas de Dios. Él tomaría los pecados del pueblo y moriría en lugar de los pecadores. Dice en Isaías capítulo 53, versos 4 en adelante, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y ahora el Mesías, en su venida como el siervo de Dios, para efectuar el sacrificio de expiación, para él morir en lugar del pecador. Vean ustedes, Dios cargaría en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Luego, en el verso 10 de este mismo capítulo 53 dice: con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Y ahora aquí nos dice que va a poner su vida en expiación por el pecado. Y si va a poner su vida en expiación por el pecado, va a morir como el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. También en Daniel capítulo
9 nos habla que la vida al Mesías le será quitada. Por lo tanto, el Mesías vendría a la tierra y moriría. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas y 62 semanas son 69 semanas. Y por cuanto son semanas de años, son 483 años esas 69 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y ahora aquí tenemos la profecía que dice que la vida al Mesías le va a ser quitada después de las 62 semanas. Antes de las 62 semanas hay 7 semanas. En total, 69 semanas. Después de las 69 semanas le será quitada la vida al Mesías. O sea, en la semana número 70 le va a ser quitada la vida al Mesías. Y sigue diciendo, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y aquí tenemos la profecía también de que la ciudad de Jerusalén y el santuario, el templo, va a ser destruido. Y ya fue destruido en el año 70 de la era común o cristiana, y antes de la destrucción del templo, la vida al Mesías le sería quitada. Si no hay otra persona aparte de Jesucristo que pueda ser representado como la persona que murió en la semana número 70, llevando el pecado del ser humano, para así el ser humano obtener la reconciliación con Dios. Si no hay otra persona que para ese tiempo en que murió Jesús muriera llevando el pecado del ser humano, entonces no se puede negar que Jesucristo es el Mesías príncipe que fue prometido para venir y llevar el pecado del ser humano. Dios colocara sobre él los pecados de todos nosotros y morir como la expiación por nuestros pecados, poner su vida en expiación por el pecado. Y ahora, para que ocurriera eso, Dios tenía que manifestarse en forma sencilla, en un hombre sencillo, venir manifestado en forma simple, y al venir en esa manifestación tan sencilla, un Dios tan grande, tan importante y tan poderoso, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Rey de los cielos y de la tierra, aparecer en la tierra en el cumplimiento de esta profecía manifestado en un cuerpo de carne humana. Todos esperaban que fuera un personaje muy importante, muy grande, un hombre muy importante a nivel de gobierno, a nivel
de la política, a nivel de la religión y en todos los niveles, a nivel académico también. Pero vino en forma sencilla, como un sencillo carpintero de Nazaret, aunque había nacido en Belén de Judea. Y decían, de Nazaret puede salir algo de bueno. Y decían, escudriñen las Escrituras y mira a ver si de Nazaret ha salido algo de bueno. Dios, que es tan grande, se hizo sencillo, y ningún hombre sencillo y pequeño se veló, porque donde esté el verbo, la palabra, el ángel del pacto, llamado el ángel de Jehová también, el ángel que le apareció a Moisés en el Éxodo capítulo 3 y también en los demás capítulos, y el que a través de Moisés libertó al pueblo hebreo, el ángel en el cual estaba el nombre de Dios conforme al Éxodo capítulo 23, versos 20 al 23, vino a la tierra manifestado. En ese ángel estaba Dios, porque ese ángel es el cuerpo angelical de Dios, que es Cristo en su cuerpo angelical. Es llamado el Cristo, es el ungido de Dios, en donde Dios moraba y a través del cual Dios creó los cielos y la tierra, y en donde Dios colocó su nombre. Todas las cosas fueron hechas por Dios a través de ese ángel, que es Cristo en su cuerpo angelical. Por eso San Pablo dice que Dios, habiendo hablado muchas veces en otro tiempo los padres, Hebreos capítulo 1, verso 1 y adelante, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, hizo el universo, aún estando Jesucristo sin el cuerpo de carne, llamado Jesús y nacido en Belén de Judea. Aún sin tener ese cuerpo de carne, Dios, a través de Jesucristo, el cual estaba en su cuerpo angelical, creó los cielos y la tierra. Porque el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, es la imagen del Dios viviente. Es ese cuerpo angelical, esa es la imagen de Dios, del Dios viviente. Así como la imagen suya y mía es nuestro cuerpo espiritual, que es nuestro espíritu. El cuerpo angelical es un espíritu de otra dimensión. O sea que un espíritu es un cuerpo de otra dimensión. Y así también es el ángel de Jehová, el ángel de Dios, es un cuerpo angelical de otra dimensión. Ese es el Espíritu Santo. Por eso en
Ezequiel capítulo 9, lo encontramos como el varón con el tintero de escribano en su cintura para sellar en sus frentes a todos los que gimen. Y ahora encontramos que nuestro amado Señor Jesucristo, el Mesías príncipe, que vendría en medio del pueblo hebreo, no es cualquier persona, es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, el cuerpo angelical de Dios. Vean, de esto da testimonio también Malaquías, donde nos habla también del mensajero que él enviaría delante de sí. Capítulo 3 de Malaquías, verso 1 al 2, dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y ahora, este mensajero que va a ser enviado va a preparar el camino delante de aquel que lo está enviando. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, ¿a quién le prepararía el camino el mensajero enviado? Al Señor, al ángel del pacto. Y por consiguiente el Mesías príncipe que vendría sería Señor y Cristo. Sería el Señor, creador de los cielos y de la tierra, el Dios de Israel, manifestado en carne humana, manifestado a través de un hombre. Eso sería Emmanuel, Dios con nosotros. Y sería el ángel del pacto, el ángel de Jehová. ¿Por qué? Porque si Dios va a venir manifestado en la forma de un hombre, va a venir como Emmanuel, Dios con nosotros, tiene que tener un cuerpo angelical, el cual es el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que le apareció el profeta Moisés. Y ese ángel, en diferentes ocasiones, encontramos que los profetas, como Moisés y otros profetas, lo adoraron y le dijeron: mi Señor. ¿Por qué? Porque en ese cuerpo angelical estaba el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Señor. Y ahora encontramos que cuando se hizo carne, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, fue conocido por el nombre de Jesús. Eso está en San Juan capítulo 1, verso 14, y San Juan capítulo 1, versos 1 al 18, da testimonio del Verbo que era con Dios y era Dios. Y se hizo carne y habitó en medio de nosotros, en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Por esa causa es que San Pedro dice en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 36, que Dios ha hecho a Jesús Señor y Cristo. ¿Por qué? Porque es nada menos que el Señor y el ángel del pacto manifestado, lo cual es Dios con su cuerpo angelical,
dentro de un cuerpo de carne llamado Jesús. Y ahí, estando Dios manifestado en carne humana, lo cual es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios había creado o creó su cuerpo, su propio cuerpo físico, que Él tendría y que Él luego glorificaría. En ese cuerpo y a través de ese cuerpo, Dios se manifestará siempre en medio de su pueblo en el reino milenial y por toda la eternidad. Dios, estando en su cuerpo angelical, Dios está en su imagen, que es el cuerpo angelical, llamado el ángel del pacto, el cual es Cristo en cuerpo angelical. Y luego Dios, estando con su cuerpo angelical dentro del velo de carne llamado Jesús, Dios está en su semejanza física. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Y si Dios visita la raza humana en forma visible, entonces, y en el cumplimiento de la venida del Mesías, tiene entonces que hacerlo no en un cuerpo de un animal, sino en un cuerpo de carne como nuestro cuerpo físico. Y Dios visitó la raza humana en el cuerpo de carne llamado Jesús, al visitar al pueblo hebreo. Y esa fue la visitación de Dios. Y ahora tenemos en Jesús ahí la Trinidad de Dios. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora, entrando a Jerusalén, Él había ido a Jerusalén en otras ocasiones, pero no había entrado en un pollino hijo de asna. Pero Él sabía que algún día Él tenía que cumplir esa escritura y sería su última visita a Jerusalén para realizar el sacrificio de expiación por nuestros pecados. O sea, que antes de Él efectuar el sacrificio de expiación por el pecado, Él tenía que entrar a Jerusalén en un pollino hijo de asna, un pollino sobre el cual ninguna persona se había montado. Y ahora, esta entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén era muy importante. Estaba con esa entrada marcando el tiempo en que Él tenía que morir. Ahora, siendo que ya Él entró 2000 años atrás y no salió de Jerusalén hasta morir y realizar el sacrificio de expiación por el pecado del ser humano. Ya entonces es historia. Historia a través de la cual podemos conocer que ya el sacrificio de expiación por nuestros pecados fue efectuado por Jesucristo en la cruz del Calvario y que está a la disposición de todo ser humano para obtener el ser humano el perdón de sus pecados, ser limpios de todo pecado con la sangre de Jesucristo,
ser bautizado en agua en su nombre y Cristo bautizarlo con Espíritu Santo y fuego y producir en la persona el nuevo nacimiento. Y así la persona entrar al reino de Dios. Así es como la persona nace del agua y del Espíritu y entra al reino de Dios, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, escuchando la historia de la primera venida de Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. Por esa causa es que todos los predicadores del Evangelio de Jesucristo, cuando llevan a cabo actividades para que las personas reciban a Cristo como Salvador, obligatoriamente le tienen que hablar de la primera venida de Cristo y de su muerte en la cruz del Calvario. Muerte, sepultura y resurrección. Para que así la persona comprenda que tenemos un pariente redentor. El pariente de la raza humana es nuestro amado Señor Jesucristo. Y es el eslabón entre Dios y el ser humano. Así como la serpiente que engañó a Eva es el eslabón perdido entre la raza animal y el ser humano. Pero ya desapareció por la maldición que le fue echada. Y Cristo, al morir, ser sepultado y resucitar, está vivo y está en el cielo, en el templo celestial, en la Jerusalén celestial, en la ciudad de Dios, en el lugar santísimo de ese templo, haciendo intercesión con su propia sangre sobre el trono de Dios, el cual fue convertido en trono de misericordia por causa de que Jesús, como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se presentó ante Dios con su propia sangre para interceder por nosotros ante Dios. Y ha permanecido allá en el cielo, en el templo celestial, en la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y no puede salir del lugar santísimo de ese templo hasta que no haya redimido hasta el último escrito en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Y a medida que van siendo redimidos, a medida que van recibiendo a Cristo como Salvador y van siendo bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo y van recibiendo el Espíritu de Cristo, van obteniendo el nuevo nacimiento, van naciendo del cielo, porque el nuevo nacimiento no es terrenal, es del cielo. Y por cuanto es del cielo, la persona al nacer ha nacido del cielo y su nueva ciudadanía no es terrenal, es celestial. Es ciudadano de la nueva Jerusalén y por consiguiente de allí espera que Jesucristo venga para transformarnos a los que vivimos y a los muertos en Cristo, resucitarlos en cuerpos glorificados. La entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén sobre un pollino, eso es un burrito pequeño, tierno, sobre el cual nadie se había montado,
pero no había ningún problema. Jesucristo era una persona en su cuerpo físico pequeño y de poco peso, digamos de unas 135 libras y de unos 5 pies con 5 pulgadas. O sea, que un pollino, un burrito pequeño, lo podía cargar. Ahora, esa entrada triunfal ya es historia, y a través de esa historia y de todo lo que sucedió en Jerusalén con la muerte de Cristo y su resurrección, el ser humano ha obtenido la esperanza de la vida eterna, porque ha nacido la fe de Cristo en su alma al escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, que es la predicación o enseñanza de la historia de Jesucristo en su venida a la tierra y su muerte en la cruz del Calvario. Para eso es que tenemos la historia de Jesucristo, para que escuchemos esa historia, esa predicación de esas buenas noticias, de esas buenas nuevas, porque el Evangelio son las buenas nuevas y son las buenas nuevas de salvación para el ser humano. Por eso Cristo ordenó ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16. Y ahora tenemos alrededor de 2000 años de predicación del Evangelio de Cristo, de las buenas noticias de Jesucristo en su primera venida. Y ahora el cristianismo está esperando que Cristo regrese a la tierra. Por consiguiente, está esperando la segunda venida de Cristo. Está esperando la venida del ángel fuerte, la venida del ángel que le apareció a Moisés, la venida del ángel del pacto, como el león de la tribu de Judá, como rey de reyes y señor de señores en su obra de reclamo. El pueblo hebreo, por cuanto fue cegado, no pudo ver la venida del Señor 2000 años atrás, pero eso ya estaba profetizado y era necesario que no lo viera para que pudiera Jesucristo ser crucificado y tener la raza humana un sacrificio de expiación por sus pecados. Ahora Israel está esperando la venida del Mesías, pero para prepararle el camino al Mesías está esperando Elías. Y Elías vendrá en la quinta manifestación del ministerio de Elías para introducir a Israel la venida del Mesías. No creerá Israel a ninguna otra persona, sino a Elías. Y ellos saben lo que Elías estará predicando. Y Elías también sabrá lo que él tiene que predicar y cómo tiene que hacer ese trabajo de
introducción. ¿Cómo tiene él que preparar el camino para la venida del Señor al pueblo hebreo? Ahora hay dos pueblos que están esperando la venida del Mesías. El Israel terrenal, el pueblo hebreo, y el Israel espiritual, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y en su venida, Él tendrá al Israel celestial, a su iglesia, a su Jerusalén, su iglesia. Él tendrá una entrada triunfal. Y los escogidos lo van a ver viniendo a su iglesia. Y lo van a ver manifestado, y llegará un momento en donde el poder de Dios será manifestado en forma sin limitaciones. Y el pueblo hebreo va a decir: este es el que nosotros estamos esperando. Pero Él vendrá por su iglesia primero, y su iglesia recibe la fe para ser transformada. Los miembros de su iglesia, los miembros de su iglesia reciben la fe para ser transformados, la revelación para ser transformados, y serán transformados. Y los muertos en Cristo serán resucitados. Todo eso fue tipificado en la resurrección de Lázaro. Y ahora, el pueblo hebreo no podrá recibir la venida del Mesías sin que Él primero se presente a su iglesia. Y no podrá recibir la venida de Elías sin que primero Elías pase por medio del cristianismo. Por lo tanto, este es un tiempo muy importante en donde Cristo tendrá su entrada triunfal a su Jerusalén, su iglesia, su cuerpo místico de creyentes, o sea, el cristianismo. Y luego Israel lo verá y dirá: este es el que nosotros estamos esperando. Él vendrá conforme Apocalipsis capítulo 19 y conforme a otros pasajes. Él vendrá con un nombre que ninguno conoce, o sea, con un nombre nuevo. Él dice que tiene un nombre nuevo. Apocalipsis capítulo 3, verso 12, dice: al que venciere, vamos a leerlo aquí, dice: el que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hay personas quizás que no saben que Jesucristo tiene un nombre nuevo, pero si Él lo dice, Él lo tiene. Y no solamente eso,
sino que también Él dice en Isaías capítulo 52, verso 6, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Eso está en Isaías capítulo 52, verso 6, y también en Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y también Apocalipsis capítulo 12, verso 17 nos habla de una piedrecita blanca con un nombre nuevo, con un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. O sea, sino aquel que lo recibe. Por lo tanto, alguien va a recibir esa piedrecita y ese nombre. Él dijo que escribirá su nombre, el nombre de la ciudad de nuestro Dios, también el nombre de nuestro Dios y su nombre nuevo sobre el vencedor. Por lo tanto, sobre una persona va Cristo a escribir el nombre de Dios, nombre de la ciudad de nuestro Dios y su nombre nuevo. En esa persona habrá una manifestación grande del Espíritu de Dios, y por medio de esa manifestación las Escrituras van a ser abiertas a la iglesia del Señor Jesucristo para darle la fe, para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Les serán abiertas las Escrituras para que así puedan recibir a Cristo en su venida en el día posterior. Puedan recibir al Mesías príncipe que va a sentarse en el trono de David y va a gobernar sobre toda la raza humana. Y su trono estará en Jerusalén. Por lo tanto, Jerusalén será la capital del reino del Mesías. Él viene para el pueblo hebreo y para todas las naciones. Y por eso su reino será de paz para Israel y para todas las naciones. Por lo tanto, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén se reflejó también lo que estará sucediendo en medio del cristianismo en este tiempo final. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hemos visto para qué era la entrada triunfal de Jesús. Entró allí como rey, siendo proclamado rey, pero fue rechazado. Y convenía que así sucediera, para que el ser humano tuviera un sacrificio de expiación por sus pecados. Y ahora podemos ver a través de la historia del cristianismo que millones de seres humanos han recibido el sacrificio de expiación por sus pecados, que es el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y por consiguiente han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Yo lo recibí y obtuve de Él la salvación y vida eterna. ¿Y quién más? Cada uno de ustedes también. Por lo tanto, hemos obtenido nuestra redención a través de nuestro amado Señor Jesucristo.
Si hay alguna persona que todavía no ha recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador para obtener la salvación de vida eterna, lo puede hacer en estos momentos y yo estaré orando por usted en estos momentos. Puede venir acá al frente, pasar al frente y yo oraré por usted. Recuerde que usted está en esta actividad porque el nombre suyo está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y por eso Dios le ha traído para estar en esta actividad. Usted que se encuentra aquí presente y los que se encuentran a través de internet o del satélite en otras naciones. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo los que faltan por venir, y los niños de 10 años en adelante también pueden venir a los pies de Cristo. Cristo tiene lugar en su reino para los niños también. También los que están en otras naciones pueden venir a los pies de Cristo, los que todavía no han recibido a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cristo dijo: el que es de Dios, la voz de Dios oye. Y si Cristo dijo que el que es de Dios, la voz de Dios oye, usted ha estado escuchando la voz de Dios porque usted es de Dios. Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y Él dice: yo las conozco y yo les doy vida eterna. ¿Para qué Él llama a sus ovejas? Para darle vida eterna. Ninguna otra persona le puede dar a usted o a mí vida eterna. Solamente hay una persona y su nombre es Señor Jesucristo. La exclusividad de la vida eterna la tiene Jesucristo. Ninguna otra persona tiene la exclusividad de la vida eterna. Dice San Juan, en 1 Juan capítulo 5, versos 10 al 13, Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, o sea Jesucristo, tiene la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. La persona puede decir: yo tengo vida, estoy vivo, pero esa es vida temporal, terrenal. Pero la vida eterna solamente se puede obtener a través de Jesucristo. Y si usted no asegura su futuro eterno con Cristo para que Él le dé la vida eterna, usted no vivirá eternamente. Pero si usted recibe a Cristo como Salvador, Cristo le da la vida eterna y usted vivirá eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Por lo tanto, para obtener la vida eterna, toda persona tiene que venir a los pies de Jesucristo, que es el que tiene la vida eterna para todo ser humano. La vida eterna está en Jesucristo. Él es la fuente del agua de la vida eterna. Por eso Él dijo en una ocasión: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en Él. Eso está en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Por lo tanto, se requiere que el ser humano venga a los pies de Cristo para obtener la vida eterna. Todavía pueden continuar viniendo en otros países a los pies de Cristo los que faltan por venir, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo dentro de algunos segundos.
Hay personas que son tímidas y escuchan la predicación del Evangelio de Cristo, pero el ser tímidas les da timidez o vergüenza pasar al frente para recibir a Cristo y pierden la bendición de recibir la vida eterna. Para recibir la vida eterna no podemos ser tímidos. Cristo no fue tímido ni se avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y nosotros no podemos avergonzarnos de Cristo para recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador. Él dijo: el que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre que está en los cielos. Y para los que no se avergüenzan de Cristo, Él dijo: cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso está en San Mateo capítulo 10, versos 32 al 33. Por lo tanto, no se avergüence de Cristo en ningún momento, sino de testimonio público de su fe en Cristo. Porque la fe viene por el oír la palabra, el Evangelio de Cristo, y con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pueden continuar viniendo los que faltan por venir para dar testimonio público de su fe en Cristo y recibirlo como único y suficiente Salvador. Los que están en otros países también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Vamos ya a estar puestos en pie y vamos a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo, al cielo, para dar testimonio público de nuestra fe en Cristo. Todos los que han venido a los pies de Cristo en estos momentos, con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, y los que están en otras naciones también, con sus manos levantadas al cielo, todos los que han venido a los pies de Cristo, y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado tu evangelio y ha nacido tu fe en mi corazón. Creo en ti, creo en tu primera venida, creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de expiación por mis pecados. Reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Doy testimonio público de mi fe en ti y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Me entrego a ti en alma, espíritu y cuerpo. Recíbeme, Señor Jesucristo. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado. Y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y sea producido en mí el nuevo nacimiento. Quiero nacer a la vida eterna en tu reino eterno. Quiero entrar a tu reino eterno. En tus manos encomiendo mi alma. Salva mi alma. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo.
Amén y amén. Y con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo, todos decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Y ahora, ustedes me dirán: ya he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador, y deseo ser bautizado en agua lo más pronto posible, pues Cristo dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo he creído y he recibido a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en estos momentos, en el nombre del Señor Jesucristo, y que Jesucristo les bautice con Espíritu Santo y fuego y produzca en ustedes el nuevo nacimiento. Y que también Cristo traiga a sus pies a vuestros familiares y les dé la salvación y vida eterna, para que estén con ustedes eternamente en el reino de Jesucristo, nuestro Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora pido al reverendo José Benjamín Pérez pase acá al frente para que les indique hacia dónde caminar para colocarse las ropas bautismales. Hay vestidores de ropa, hay también ropas bautismales y también personas que les ayudarán y cuidarán también de vuestras ropas mientras ustedes son bautizados. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, el viernes a las 2 de la tarde estaré nuevamente con ustedes para estudiar la crucifixión de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y continúen pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Con ustedes el reverendo José Benjamín Pérez para continuar. Que Dios les continúe bendiciendo a todos.